Tengo a Francisco Rivas Rodríguez, director del Observatorio Nacional Ciudadano de Seguridad. Francisco, bienvenido. ¿Cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días a ustedes y al auditorio. Platícanos, ¿cuál es tu valoración del legado de Alfonso Durazo? Pues mira, primero hacer algunas referencias. El día de ayer el secretario Durazo presentó estos datos y es muy lamentable que el Secretariado Ejecutivo incumpliese un acuerdo del Consejo Nacional de Seguridad Pública para permitirle precisamente al secretario presentar estos datos. Históricamente, a partir de 2014, se estableció que los datos debían salir el día 20, no los sacaron hasta después de la rueda de prensa, perdón, de la conferencia matutina, precisamente para darle este espacio. Entonces, pues de nuevo la política pasa por encima de los acuerdos del Consejo Nacional, muy lamentable. El segundo punto es que el tipo de análisis que hace el secretario pues realmente no corresponde a la realidad. Si nosotros sumamos lo que ha sucedido este año, los 9 meses de este año de los cuales contamos con información, pues encontramos que hay un 1% más de víctimas respecto al año pasado, que fue el año más violento de la historia. No hay contención, no hay punto de inflexión. Lo que sí es cierto es que a partir, pues precisamente de octubre de 2018, es decir, previo al ingreso de este gobierno, se dio el famoso punto de inflexión del que tanto habla Durazo, es decir, en una administración diferente a la actual, en donde el homicidio dejó de crecer a niveles tan elevados como estaba creciendo previamente. Empieza a crecer a niveles de un 1, un 2% mensual, pero eso no quiere decir, uno, que sea resultado de esta administración, y dos, que las cosas estén mejorando. Crecer poco no es disminuir. El otro aspecto que señala el secretario en la conferencia matutina el día de ayer, pues es que este es resultado de las acciones, sin explicar de qué acciones. La verdad es que cuando volteamos a ver el panorama de la seguridad en nuestro país, desde el inicio de esta administración no ha habido una claridad de rumbo. Primero, se toman decisiones de recortes presupuestales brutales para estados y municipios, siendo que más del 90% de los delitos los deben atender estados y municipios. La mayor parte de la violencia ocurre en esta situación precisamente, que es la que vivimos los ciudadanos, en donde estamos dejando desamparados a las policías y a las fiscalías estatales. Paralelamente, también hay una falta de claridad en el combate a la delincuencia organizada, que sí es responsabilidad de la administración federal. Tan solo hace 2 semanas, el mismo día que la Secretaría presumía detenciones de narcotraficantes, ese mismo día el presidente decía que no sirve de nada detener narcotraficantes. Pues evidentemente ahí, si hay una falta de claridad en el gobierno federal, esto repercute en la calidad de las decisiones que se toman. No es un caso que pues estemos cumpliendo un año del Culiacanazo, donde pues nunca nos han informado realmente qué pasó. O sea, tenemos varias notas en donde nos dicen que el presidente sabía, que no sabía, que el secretario sabía, que el secretario no sabía, que el secretario instruyó, que el secretario no instruyó, que el secretario almirante y el secretario de la Defensa Nacional sabían, y pues que sí, que no. El punto es que al final pues se hizo un operativo en donde se puso en riesgo a toda la ciudad y luego dejaron libre, con un disculpe usted, a un delincuente. Entonces, la verdad es que no, el análisis que dio el secretario es un análisis que carece de algún rigor. Se aplican algunos elementos, como es el de comparar periodos que son incomparables entre sí mismos, y dice cosas que no son reales. La verdad es que para que tú puedas decir que un comportamiento del delito va a la baja, requieres de por lo menos 6 meses en el cual se mantenga un cierto tipo de nivel. Pero entre julio y agosto el homicidio no bajó, entonces no entiendo por qué dice que son 2 meses consecutivos que va bajando. Aquí me preocupa mucho porque finalmente estas son, con base en ese tipo de análisis, se toman decisiones de política pública. Y si ellos están pensando que sus acciones están dando resultado, pues entonces, ¿por qué cambiar un estilo de llevar la seguridad de nuestro país? Entonces, para ti, entonces, ¿los resultados de Alfonso Durazo frente a la Secretaría de Seguridad son buenos o son malos o no están a la altura? ¿Cuál sería tu valoración? A ver, aquí el problema es que decir que son malos porque hay una tendencia
creo que Se cortó. ¿Decir que son malos qué dijiste? que son malos porque hay una alta incidencia delictiva, porque la violencia, lejos de disminuir, ha crecido, pues sería injusto, porque a veces pues la violencia sube a pesar de una buena estrategia. Tiene que pasar tiempo para que podamos hacer un análisis. Pero digamos que en estos 2 años de administración, casi 2 años de administración del secretario Durazo al frente, lo que sí podríamos tratar de ver es, uno, ¿hay estrategia sí o no? Y aquí pues creo que es muy difícil sostener la frase de que hay una estrategia porque no la hay. El segundo es si están mejor las instituciones hoy que como estaban al inicio de esta administración. Y la verdad es que ¿Te refieres que no hubo estrategia de seguridad efectiva? no hay estrategia de seguridad. No hubo y no hay. Sigue sin haber. No hay una claridad de qué quieren lograr. Tener la Guardia Nacional desplazada en el territorio no es una estrategia, es parte de una estrategia, pero no puede ser que te digan, es que ya tenemos desplazada la Guardia Nacional y esa es la estrategia, o que te digan que los programas sociales son estrategia. No, los programas sociales son programas sociales. No están diseñados para hacer programas de prevención del delito, no están diseñados para hacer programas de prevención de la violencia. Podrán en 10, 15, 20 años tener algún efecto, no lo dudo, y yo aplaudo los programas sociales que se han implementado en esta administración, pero no son programas de prevención del delito. Si los querían diseñar con ese fin, tenían que ser completamente diferentes e incluir otros elementos que no están ni siquiera planteados. Es más, cuando tú volteas a ver el panorama nacional, puedes hacer un análisis y te das cuenta que los recursos no se están otorgando en donde hay más jóvenes en conflicto con la ley o hay más jóvenes en situación vulnerable, sino se dan más en estados que tienen que ver probablemente con cuestiones políticas más que con cuestiones realmente de darle oportunidades a los que han tenido menos oportunidades en nuestra sociedad. Pero bueno, ese es un análisis que nosotros hicimos y presentamos en diciembre, está disponible en nuestra página, porque no hay más que en 3 municipios del país una relación entre jóvenes que están en situación vulnerable o jóvenes ya en conflicto con la ley y el otorgamiento de los apoyos sociales, particularmente el de jóvenes construyendo el futuro. Pero por el otro lado, te digo, no hay un ejemplo de construcción de la Guardia Nacional. La Guardia Nacional sigue estando como estaba hace un año y hace un año estaba operando como venía operando en el sexenio pasado, es decir, una policía federal que conoce sus protocolos, un ejército que conoce sus protocolos, una marina que conoce sus protocolos, pero no se ha homologado de ninguna manera este ejercicio. Cuando nos hablan de que Guardia Nacional ha crecido, la verdad es que tampoco es cierto. 50,000 son los elementos que son parte de la Guardia Nacional, los demás están siendo prestados y deben ser devueltos hacia el final del sexenio. No hay un sistema todavía claro de capacitación, no hay un sistema todavía claro de carrera y por como está diseñada la ley, todos los militares ocupan los mandos, incluso cuando había mandos excelsos en Policía Federal, hoy están siendo considerados en segundo o tercer lugar porque el mando lo detienen los militares. Y lo detienen los militares por esta concepción de que los militares son impolutos cuando evidentemente no es así. Tan solo la Guardia Nacional en el primer año ya tiene denuncias en la Comisión Nacional de Derechos Humanos por precisamente violar los derechos humanos de las personas, pero incluso por arbitrariedades tan grandes como la desaparición forzada. Entonces, yo creo que hoy el secretario deja pendientes importantes. El país se encuentra en peores condiciones de seguridad de cómo lo recibieron. Es más, se encuentra en peores condiciones de cómo estaba el año pasado. Y las instituciones se encuentran más debilitadas de cómo las recibieron. En peores condiciones de seguridad de cómo lo recibió. ¿Cuál sería el principal error de Durazo? ¿Qué dices tú? Yo creo que el problema no es Durazo, y ahí también quiero ser claro. O el gobierno federal, pues. Yo creo que exactamente, el problema es que los secretarios en este gobierno no toman decisiones. Y no toman decisiones porque si toman decisiones, pues de todos modos luego los desmienten. Yo creo que el secretario tenía buenas intenciones, pero pues tampoco, simple y sencillamente como quedó el entramado institucional, pues resulta difícil. La Guardia Nacional nos prometieron en campaña que iba a ser civil, hoy a todos los hechos es una estructura militar que cada vez se va militarizando más. Incluso ya se pelotean nombres de secretarios militares, se pelotea, circularon. ¿Qué le faltó entonces? Yo creo decirle no al presidente. Esa es la primera.
y la segunda, definir una estrategia. Pero pues, primero es, si tú al presidente no le dices que no, No, en que no puedes. no para que en estrategias, en programas, ¿o a qué te refieres? No, A por no asumir. a ver, no primero en que la Guardia Nacional quedara en este híbrido entre civil y militar, como era el diseño original, que al final lo mantuvo y lo ha mantenido. De hecho, hoy quien prácticamente define las acciones de la Guardia Nacional es el Ejército. Resulta muy difícil ser secretario de Seguridad si no tienes el control de la única institución federal de seguridad que debe existir. La segunda es todas las veces que le han hecho recortes presupuestales. La Guardia Nacional este año y el año pasado tenían menos recursos de los que tenía la Policía Federal en su momento. ¿Cómo puedes crear una institución nueva sin dinero? Entonces, yo personalmente, si hubiese sido el secretario Durazo, o no me hubiera subido al barco, o en cuanto me subo al barco y me empiezan a cambiar las condiciones, le digo, no, perdón, yo no puedo hacer el trabajo de esta manera. Esa es la primera. La segunda, de nuevo, esta parte que tiene que ver con la definición de una estrategia. O sea, el Estado no puede decidir si quiere o no quiere combatir la delincuencia organizada. Es obligación combatirla. No es un tema de voluntad, es un tema de obligación. Pero es muy difícil tomar una decisión de esta naturaleza cuando el presidente pues todos los días está diciendo que los delincuentes son pueblo bueno. ¿Cómo haces tu trabajo si lo que tienes que hacer es acotar la capacidad que tiene un grupo capaz de hacerle tanto daño a los mexicanos? Entonces, yo creo que el problema es precisamente que el control verdadero del país lo detiene una única persona. Y es muy difícil cumplir con tus funciones si finalmente lo que vas a hacer te lo van a votar de un día para otro. Yo creo que ese es el primer error que se cometió y que están cometiendo muchos de los secretarios en muchos temas, pero particularmente en el tema de seguridad, que es el que nos convoca, pues ese es el problema principal. Bien, te agradezco mucho, Francisco, como siempre, y estamos aquí a tus órdenes. Muchas gracias, buenos días. Hasta luego.